Pues ahora vamos a pasarnos al capítulo número 2, jóvenes, Introducción a la estadística. ¿Ya? Así que vamos a anotar una pequeña definición de de qué es básicamente la estadística, ¿no? Obviamente, si investigamos, si nos ponemos a investigar, vamos a encontrar diferentes definiciones de lo que es la estadística, ¿no? Entonces vamos a anotar nosotros lo siguiente. La estadística es una parte de la matemática, ¿ya? Es una parte de la matemática que ayuda a la búsqueda, coma, organización y análisis de información cuantitativa, cuantitativa para realizar diagnósticos, para realizar diagnósticos, coma, formular hipótesis, coma, plantear soluciones y tomar decisiones. Es una parte de la matemática que ayuda a la búsqueda, organización y análisis de información cuantitativa para realizar diagnósticos, formular hipótesis, plantear soluciones y tomar decisiones. En palabras más resumidas, podemos decir que la estadística es una rama de la matemática es una rama de la matemática que se encarga de recopilar y organizar datos, ¿no? Entonces, si nos ponemos a analizar, básicamente es lo mismo, ¿no? Son dos definiciones homogéneas, iguales, perdón, iguales, o muy parecidas. ¿Ya? Entonces, palabras más, palabras menos, ahí está la definición de lo que es la estadística, ¿no? Es una rama de la matemática que se encarga de recopilar y organizar datos, así de simple, ¿no? Eso. Ahora, obviamente, y muchos de ustedes deben saber, existen pues dos tipos de estadística. Y si no lo sabían, ahora les voy a mostrar. Vamos a anotar.
Existen dos tipos de estadística. La descriptiva, a ver, vamos a hacer esto, ¿sí? Punto aparte. Estadística descriptiva y también está la estadística inferencial. ¿Ya? Dos tipos de estadística entonces. Descriptiva e inferencial. Vamos a comenzar hablando o haciendo un pequeño resumen de la estadística descriptiva. Entonces, esta estadística da información sobre un fenómeno en específico a partir de toda su población, coma, ya sea históricamente, ya sea históricamente o en el momento actual. Ahí está, en palabras cortitas. Eso es la estadística descriptiva. ¿Ya? Y ahora vamos a ver la definición básica de la estadística inferencial. Entonces, la estadística inferencial estudia solo una parte. Estadística inferencial, entonces, estudia solo una parte de la población o sirve para formular proyecciones a futuro. ¿Ya? Entonces, estudia solo una parte de la población o sirve para formular proyecciones a futuro de un evento, de un evento. Punto y coma. Para eso utiliza, para eso utiliza encuestas, coma, conteos, coma, censos, coma, etcétera.
¿ya? Básicamente eso sería. Dos tipos de estadística, ¿no? En la primera parte, nosotros, jóvenes, en esta primera parte, más que todo nos vamos a enfocar en la estadística descriptiva, ¿ya? En la estadística descriptiva. Y más adelante ya vamos a ir hablando de la inferencial, ¿listo? Pero ya hemos anotado básicamente lo que son las diferencias entre ambas estadísticas. ¿Ya? Entonces, como inicio, vamos a hablar siempre de la estadística descriptiva, muchachos. Vamos a ponerle ahora subtítulo número 2. mm, población. Entonces anotamos. La población es un conjunto de individuos sobre la población es un conjunto de individuos el que se va, sobre el que se va a estudiar una característica. Listo. Entonces, la población es un conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar una característica. Algo vamos a estudiar, ¿no? Sobre ese conjunto de individuos. ¿Ya? Entonces, en base a esto, vamos a definir, yo le voy a poner 2.1 porque está relacionado. Mm, individuo, ¿ya? Individuo. Vamos a definir el término individuo. También conocido como unidad estadística, ¿ya? También conocido como unidad estadística, es cada uno, es cada uno de los elementos, es cada uno de los elementos que componen la población. Ahí está, eso es, ¿no? Ese es el individuo. Es cada uno de los elementos que componen la población. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, no sé, en el colegio, en la universidad, alguien quiere hacer una pequeña encuesta, ¿ya? Sobre, por ejemplo, no sé, qué equipo de fútbol les gusta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la población podría darse dentro de la universidad, ¿no? Vea, todos los estudiantes y los docentes y el personal administrativo ya conformarían la población. Y a cada una de esas personas se les preguntaría qué equipo de fútbol les gusta, por ejemplo, ¿no? Y bueno, obviamente cada quien va a tener su gusto, etcétera. O sea, a eso se le llama población y a cada uno de esos elementos que componen la población, se le conoce como individuo. Sería cada una de las personas, ¿no? Pero no siempre van a ser personas. Pueden ser objetos, animales o cosas, ¿ya? No necesariamente tienen que ser personas, ¿ya? Eso también que quede claro, porque puede haber ahí no sé, una confusión. No siempre individuo, en estadística, individuo quiere decir que son personas, ¿ya? Pueden ser personas, animales o cosas. Ahora yo le voy a poner tres.
muestra le voy a poner, muestra. Vamos a tratar de definir qué es la muestra. Es un conjunto representativo de la población. Y listo, en palabras cortitas. Eso va a ser para nosotros muestra, ¿ya? Es un conjunto representativo de la población. Otro ejemplo, como les había mencionado, si yo quiero hacer una pequeña encuesta en mi universidad, entonces bueno, mi encuesta puede estar relacionada acerca de qué equipo de fútbol le gusta a cada integrante de la universidad, ¿no? Entonces, mi población va a ser todas las personas que están dentro de la universidad, estudiantes, docentes, administrativos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es mi población. Se puede realizar una encuesta de ese tipo, ¿no ve? Encontrando a todas las personas que son participantes de esa universidad, se puede. Pero a veces ya no se puede hacer ese tipo de análisis, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer o que realizar otra encuesta, por ejemplo, preguntando qué tipo o a quién quieren elegir como presidente del país, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo agarrar a todas las personas de mi país e irles preguntando a quién quieren como presidente. Eso es prácticamente imposible, ¿no? Entonces, para eso se utiliza la muestra, ¿no? Que va a ser un conjunto representativo de la población, ¿no? Es por eso incluso en etapa preelectoral, ¿no? Hay muchas empresas encuestadoras que hacen eso, ¿no ve? No van a hacer una encuesta a todo el país, exacto, no a todo el país, es imposible hacer eso, ¿no? Eligen una muestra, ¿no? Realizan un muestreo con una determinada cantidad de personas de, de ciertos sectores del país, ¿no es cierto? Entonces, eso es justamente la muestra, es un conjunto representativo de la población, ¿ya? Entonces, eso, por favor, para que nunca nos vayamos a confundir, una cosa es población y la otra cosa es una muestra, que es un pequeño conjunto, pero es representativo, ¿no? De esta población, ¿ya? Eso, por favor, que quede claro. Hoy día vamos a hacer pura teoría, ¿ya? Y luego ya vamos a ir haciendo ejercicios desde la próxima clase, por si acaso, ¿ya? Le había puesto a la muestra subtítulo 3, pero creo que voy a incluirla nomás dentro del subtítulo 2 de población, ¿ya? 2.2 le voy a poner. Pero es lo mismo, ¿ya? Estamos dando aquí definiciones y solamente es eso, ¿ya? Entonces, seguiremos con esto. 2.2 muestra le estoy poniendo, ¿ya? Ahora le voy a poner 2.3 dato, ¿ya? Dato. Un dato es cada uno de los valores obtenidos. Es cada uno de los valores obtenidos. Es cada uno de los valores obtenidos en el proceso a ver, el proceso de, em, en el proceso del conteo o encuesta. Sí, punto. ¿Ya? Entonces, un dato es cada uno de los valores que se ha obtenido, ¿no ve? En donde en el proceso, en esos procesos que podemos realizar en la estadística, ¿no? Que pueden ser conteos, encuestas, censos, etcétera, etcétera, etcétera.
¿ya? Entonces, básicamente se refiere a las respuestas que nos van a dar, ¿no? Por ejemplo, si yo, como les decía, en la universidad pregunto, ¿qué equipo te gusta? Alguien va a decir, no sé, un ejemplo, a mí me gusta el Bolívar, B, ¿no? Otra persona va a decir, a mí me gusta The Strongest, ¿no ves? Con una T empieza. A mí me gusta Always Ready, entonces el otro dato sería A, ¿no? La inicial del nombre del equipo, Bolívar, The Strongest, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente eso es. ¿Ya? Cada uno de estos son los datos que estoy recopilando de la pregunta que he realizado. ¿Qué equipo te gusta? Bolívar, The Strongest, Always Ready. Otro puede decir, a mí me gusta Always Ready, ¿no? Entonces aquí podemos seguir recopilando más datos, Always Ready. A otro le gusta otra vez The Strongest, digamos, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, todos esos datos vamos a poder ir obteniendo, ¿ya? Ahí. Entonces, en este caso, yo estoy mostrando en este momento 5 datos que he obtenido de la encuesta que he realizado. ¿Qué equipo de fútbol te gusta? Me gusta el Bolívar. Otro me gusta Die Strong. Otro me gusta Always Ready. El otro me gusta Always Ready. El otro me gusta Die Strong. Entonces tengo ahí 5 datos, ¿no? No importa que se repitan, ¿no? Die Strong que se repite 2 veces, Always Ready también 2 veces. No importa que se repitan. Igual son datos. No podemos, digamos que eliminar uno de esos porque se está repitiendo y demás. No, 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 no se puede, no, no se da esa figura. O si no, otra encuesta podría ser, digamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto pesas? ¿No? Entonces una persona puede decir, yo peso 64 kilogramos, ¿ya? Otra persona puede decir, yo peso 47 kilogramos. Otra persona puede decir, yo peso 64 kilogramos. Otra persona puede pesar también 64 kilogramos y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso es. Otra persona puede decir, yo peso 81 kilogramos y demás. Entonces, cada uno de estos valores que he obtenido, que he anotado, son los datos, ¿ya? Son los datos de mi encuesta, ¿no? Eso es, ¿ya? Un dato es cada uno de los valores obtenidos en el proceso de conteo o de encuesta, ¿ya? Eso básicamente es. Y así como esto, hay una infinidad de datos que podemos obtener, ¿no? En cualquier ámbito, en cualquier lugar, en cualquier situación, muchachos, ¿ya? Eso es. Gracias. Bien, ahora le vamos a poner su título número 4, variables estadísticas. ¿Ya? Variables estadísticas. Entonces vamos a decir, existen dos tipos de variables estadísticas. ¿Ya? Dos tipos vamos a utilizar en esta primera etapa, jóvenes, de estadística descriptiva. Vamos a usar dos tipos, ¿ya? Entonces, un grupo son las variables cualitativas, ¿ya? Y el otro grupo son las variables cuantitativas, ¿ya? Variables cualitativas y variables cuantitativas. Dos grupos son, ¿ya? Entonces vamos a ir definiendo cada una de ellas. Para eso nos vamos a ir a la siguiente pizarra. Entonces le ponemos 4.1.
variable o variables cualitativas. Y luego vamos a ver las cuantitativas. Variables cualitativas, entonces. Punto guión se refieren a características o cualidades, ya se refieren a características o cualidades que no pueden ser medidas, que no pueden ser medidas con números. Eso es, ¿ya? Básicamente eso es variable cualitativa, ¿no? Cualitativa, ¿cuál? Y estás referido a las cualidades, ¿ya? Y no pueden medirse con números, ¿listo? De esa manera. Pero, vamos a anotar, pero existen dos tipos también, fíjense, dos tipos de variables cualitativas. Existen dos tipos de variables cualitativas, ¿ya? Vamos a anotar cada una de ellas acá, pero existen dos tipos de variables cualitativas. Voy a anotar acá. Un grupo, un pequeño grupo es la cualitativa nominal, la variable cualitativa nominal, una es esa, y la otra, y la voy a anotar más abajo, aquí, la variable cualitativa ordinal. Dos grupos, hablando de variables cualitativas, que estás referido a las cualidades, las características, ¿no? Entonces, dos tipos, la cualitativa nominal y la cuantitativa, perdón, cualitativa nominal y cualitativa ordinal, ¿ya? Es la cualitativa nominal, es aquella, vamos a anotar aquí abajito, la cualitativa nominal es aquella que no admite un orden específico, un orden en específico, en específico, ¿ya? No admite un orden, ¿ya? Y la ordinal sí va a admitir un orden, por eso ordinal se llama, de orden, ¿ya? Entonces, la cualitativa nominal es aquella que no admite un orden en específico, ¿ya? Y mientras que la cualitativa ordinal sí admite. Entonces, esto voy a copiar. La cualitativa ordinal es aquella que sí admite un orden específico. Nos vamos a tener que dar aquí algunos ejemplos, ojalá podamos, ¿ya? Por ejemplo, hablando de mm, cualitativa nominal, lo que estábamos mencionando hace rato, ¿no? Hay una pregunta que podemos hacer, una pequeña encuesta. ¿Qué equipo te gusta? ¿No? Entonces tú puedes poner cualquier nombre, puedes ponerle, no sé, me gusta el Real Madrid, RM, ¿ya? RM, Real Madrid. A otra persona le puedes preguntar y te va a decir, me gusta el Paris Saint-Germain, así. A otro le pueden preguntar, a mí me gusta Boca Juniors, y así. Pero no hay un orden, no tiene un orden, ¿ya? No podemos ordenar esto, ¿ya? Cualquiera podemos poner adelante y cualquiera podemos poner atrás, ¿ya? No, no hay un orden en específico que se pueda obtener. No se puede ordenar esto. ¿Por qué primero podía haber puesto a los de Boca Juniors?
después a los de Real Madrid y al final a los de PSG. No, no hay un orden, chicos, ¿ya? O también le puedes preguntar a alguien, no sé, ¿qué color te gusta? Alguien va a decir azul, ¿ya? Otra persona va a decir, me gusta el verde, otro va a decir, me gusta el rojo, etcétera, etcétera. Entonces, no hay un orden, muchachos, no hay un orden, ¿ya? Pero si hablamos de variables cualitativas ordinales, debe de existir un orden, ¿no? Debería de existir un orden. En los dos ejemplos que he dado aquí arriba, que los voy a pintar con otro color, no tenía orden, ¿no? No tenía orden, ¿ya? Pero en el nuevo, en los ejemplos que les voy a dar a continuación, debería de tener un orden, ¿ya? A ver, variable cualitativa ordinal, es aquella que sí admite un orden. Yo me puedo inventar en este momento, a ver, algo, por ejemplo, mm, a ver, ya sé. ¿Qué tal las medallas cuando van a las Olimpiadas, por ejemplo? ¿No? En una cierta competencia, en cualquier tipo de competencia, 100 metros planos. Entonces, si nosotros o alguien, algún representante va y participa en la carrera de los 100 metros planos, solamente puede haber tres medallas, ¿no es cierto? Solamente se puede ganar tres medallas. Una es la de oro, la otra es la de plata y la última es la de bronce. Tiene un orden. ¿No ve? Tiene un orden. No le van a dar al primero una de bronce o una de plata, ¿no ve? Entonces, es una variable cualitativa ordinal porque tiene un orden. Entonces, yo le voy a poner aquí, medalla de oro, ¿ya? Luego tenemos medalla de plata y finalmente tenemos medalla de bronce, ¿no? Medalla de bronce. Esto sí tiene orden, muchachos. Si se dan cuenta, tiene pues un orden. No es como, no le podemos dar al ganador la de bronce. No se puede. ¿Ya? Tiene un orden. ¿Ya? Y si alguien me dice, no sé, otro tipo de ejemplo de variable cualitativa ordinal, por ejemplo, las notas de un examen, ¿no? Las notas de un examen alguien me puede decir, pero, por ejemplo, aquí en Bolivia las notas de un examen son, no son variables cualitativas, les cuento, aquí en Bolivia. ¿Ya? Porque las notas de un examen van pues del 0 al 100, ¿no? Entonces, no son cualitativas, son cuantitativas, y es lo que vamos a ver en 4.2, ¿ya? Son variables cuantitativas las notas de un examen, ¿ya? Entonces, el mejor alumno va a tener 100, el segundo mejor alumno va a tener, digamos, 98, el tercero va a tener 95 y así. Entonces, es cuantitativo porque son numéricos, ¿ya? Son valores numéricos. Pero estamos en este momento en variables cualitativas, ¿ya? Entonces, esito, por favor, tengan un poquito de cuidado. Ordinal se refiere al orden, ¿no ve? Tiene que tener un orden. Pero en otros países, por ejemplo, yo veo en algunas películas, no sé, en series de televisión, en Estados Unidos, por ejemplo, no califican notas con valores numéricos. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos, las notas son pues con las letras del alfabeto, ¿no? A es la mayor nota, luego B, luego C, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí podríamos hablar de las notas, ¿no? Las notas las notas de la calificación de un examen, por ejemplo, ¿no? Alguien va a tener A, otra persona va a tener B, otra persona va a tener C y así sucesivamente. Eso sí sería una variable cualitativa ordinal, porque tiene un orden, ¿no? El mejor alumno no va a tener C, ¿no? La mejor nota no va a ser C, jamás, ¿no ven? La mejor nota siempre tiene que ser A. Éxito, jóvenes, ¿ya? Tengan un poquito de cuidado ahí. Eso básicamente es. Esa es la diferencia entre variables. Primero, estamos hablando de variables cualitativas, que se está refiriendo a una característica, a una cualidad, ¿ya? Pero que no pueden ser medidas con números. Ojo con eso, ¿no? No, no, no es con números, porque son variables cualitativas, de las cualidades que tienen, ¿ya? Ahí está. Pero hay dos tipos, como hemos dicho, la nominal, que no tiene ningún orden, y la ordinal, que sí tiene orden. ¿Ya? Como por ejemplo las medallas ganadas en una competencia, no necesariamente tienen que ser olimpiadas, ¿no? O las notas literales de un examen, por ejemplo, ¿no? En otros países, como hemos mencionado, ¿ya? Básicamente eso. Ahora vamos a anotar, muchachos, 4.2.
variables cuantitativas. ¿Ya? Entonces comenzamos. Las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante números. Punto seguido. Además, se pueden o se puede realizar operaciones con ellas. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Las variables cuantitativas son aquellas que se expresan mediante números, además que se pueden realizar operaciones con ellas. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre variables cualitativas y cuantitativas, ¿no? Aquí mismo lo dice, si ustedes se dan cuenta, me están diciendo variable cuantitativa. Cuantitativa. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente, ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿No? Y la respuesta del cuánto va a ser un número, ¿ya? Un número. Mientras que en el otro eran variables cualitativas, ¿ya? No eran cuantitativas, ¿no? Cualitativas. Y hablaba básicamente de las cualidades, ¿no? De las cualidades de una cierta variable, ¿no? ¿Ya? Vamos a ver ejemplos. Ahora, cuando hablamos, han visto, ¿no, chicos? Cuando hablamos de variables cualitativas hay dos grupos, ¿ya? Un grupo es la cualitativa nominal y la otra es la cualitativa ordinal. Ahora, cuando hablamos de variables cuantitativas, también existen dos grupos, ¿ya? ¿Ya? Entonces vamos a anotar eso. A ver, un segundito. ¿Ya? Vamos a anotar. Aquí está. Entonces, un grupo va a ser la variable cuantitativa discreta. ¿Ya? Una va a ser la variable cuantitativa discreta y la otra va a ser la variable cuantitativa continua. Continua. ¿Ya? Nosotros, me estoy adelantando un poquito, nosotros más que todo vamos a trabajar en esta primera parte con variables cuantitativas discretas. ¿Ya? Y más adelante vamos a trabajar con variables cuantitativas continuas, ¿ya? Y me adelanto más todavía, cuando trabajemos con variables cuantitativas continuas, vamos a necesitar integrales, ¿ya? Así que, por favor, van a ir repasando integración, ¿ya? Cálculo uno, etcétera. ¿Listo? Antes de eso, pero nosotros vamos a trabajar primero con variables cuantitativas discretas, donde no se necesita el uso de cálculo, ¿ya? Cálculo uno, etcétera. Entonces, continuamos. Estamos hablando de variable cuantitativa discreta. Es aquella que toma un número finito, finito de valores. Y listo. Es aquella que toma un número finito de valores. ¿Ya? Eso es variable cuantitativa discreta. ¿Ya? Ahora, en función a eso, vamos a anotar también cuál es el concepto de variable cuantitativa continua. Es aquella
que toma un número, vamos a corregir un ratito, número, ahí, número, es aquella que toma un número finito de valores, ya está, la cuantitativa discreta. Ahora la continua es aquella que toma un número infinito, infinito de valores. ¿Ya? Esas son las dos variables cuantitativas, la discreta y la continua. ¿Ya? A ver, vamos a hablar vamos a tratar de dar un ejemplo de variable cuantitativa discreta. A ver, algo que me acuerde yo en este momento. Y lo vamos a hacer en forma de pregunta, ¿ya? Dentro de una encuesta. Por ejemplo, aquí vamos a anotar ejemplo. Ya, la pregunta podría ser, muchachos, la pregunta podría ser, esta podría ser, ¿cuántos hermanos tienes? ¿No? Una pregunta que le podemos hacer a cualquier persona. ¿Cuántos hermanos tienes? Y si se dan cuenta, jóvenes, y si se dan cuenta, la respuesta, la respuesta tiene que ser un resultado finito, ¿no ve? No puedo decir 700 millones, 492, no puede existir esa figura, ¿no ve? Si te piden cuántos hermanos tienes, a lo mucho tendrás tres o cuatro, ¿no? O en algunos otros países 10 hermanos o 13 hermanos o así, pero más no, ¿ya? Entonces, la pregunta o la respuesta a esta pregunta, a esta pequeña encuesta de cuántos hermanos tienes, va a ser pues un número finito de valores, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Ocho, digamos, ¿ya? Un poco exagerando incluso, ocho. Esta va a ser la respuesta. Y listo, nada más. Ese es un ejemplo de una variable cuantitativa discreta, ¿ya? Que solamente tengamos un número finito de valores, ¿no? Eso, o de respuestas, o de datos. Ya, muchachos, como estamos en variables cuantitativas y tenemos que expresarlo con números, esta respuesta que yo le he puesto 8 en forma literal, la voy a tener que cambiar, ¿listo? A una forma numeral, por favor, porque las respuestas tienen que ser números, así, ¿ya? Yo lo había expresado en forma literal, pero mejor si es en forma numeral, ¿no? Porque estamos en variable cuantitativa, ¿ya? En este caso, un número finito de respuestas tengo que tener. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? A ver, otro ejemplo. Otro ejemplo sí, ¿qué edad tienes, por ejemplo, no? Podría ser ese otro ejemplo. La pregunta sería, ¿qué edad tienes? ¿Ya? ¿Qué edad tienes? Entonces, la respuesta tiene que ser un número finito o sea, un número finito de posibilidades, ¿no? A alguien le puedes preguntar, ¿qué edad tienes? Te va a decir 20 años. Otro te va a decir 50. ¿Ya? Otro te va a decir bueno, 13 años, digamos, ¿no? Entonces, pero es un número finito, porque ustedes saben que a lo mucho pues habrá personas que tienen 100 años, o tal vez un poquito más, ¿no? Tal vez en las noticias han visto, entonces, más no, 200 no va a haber, 300 no va a haber, 400 no va a haber, ni nada de eso. Entonces, la respuesta tiene que ser una cantidad finita
un valor finito, ¿no? Listo, entonces, eso es. Digamos, ¿qué edad tienes? Y alguien va a responder 57 años, ¿no? 57. Eso es. ¿Listo? A eso nos referimos cuando hablamos de variables cuantitativas discretas, cuando se tiene un valor finito. ¿Listo? Una respuesta finita. Ahí está. Ahora, hablando de las variables cuantitativas, pero continuas, eh, y son aquellas que toman un número infinito de valores, ¿no? Ahí hay que tener un poquito de cuidado también, porque la cantidad de valores van a ser infinitos. A ver, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Vamos a anotar aquí ejemplo. Vamos a decir, ¿en cuánto tiempo terminas, no sé, tu tarea? Ya, un niño de colegio, por ejemplo. ¿En cuánto tiempo terminas tu tarea? Entonces, ahí es donde va a haber pues una cantidad infinita de respuestas, ¿no? Porque alguien puede responder, un niño muy aplicado, puedes responder, no sé, yo lo termino en 3 horas, digamos, 3 horas, tres le estoy poniendo, ¿ya? Pero va a haber otra persona que va a decir, yo la termino en 2 horas y 30 minutos, ¿no ve? Entonces eso básicamente en términos numéricos sería 2,5, ¿no? 2,5, ¿no? 2 horas y media, más o menos, así. 2 horas y 30 minutos, 2,5. Pero va a haber otra persona que va a decir, yo termino mi tarea en 2 horas y 45 minutos, ¿no? Eso en valor numérico, ojo, no es 2,45, es 2,75 para los que no sabían, ¿ya? Así. Y así sucesivamente, hay una infinidad de respuestas que un niño le puede dar a una persona que le pregunte en cuánto tiempo vas a hacer tu tarea o vas a terminar tu tarea, ¿no? Alguien puede decir, yo la voy a terminar en 6 horas y media, digamos, ¿no? 6,5 horas. Y así hay una infinidad de respuestas que puedo llegar a tener, ¿ya? Eso. Es el más aplicado, lo terminaría, digamos, ¿no? Me estoy inventando en 1 hora. Este es el más aplicado. ¿Ya? Y los demás van a ir tardando más. Cada estudiante, jóvenes, de una aula, por ejemplo, y ustedes saben eso, cada estudiante es diferente al otro. Entonces, no van a tener los mismos tiempos para terminar su tarea, sus trabajos, etcétera, etcétera. Algunos lo hacen más rápido, algunos lo hacen más lento, y las respuestas aquí son infinitas, son infinitas. ¿Ya? Yo solamente he dado 4 ejemplos, ¿no? ¿En cuánto tiempo terminas tu tarea? Hay una infinidad de respuestas. ¿Ya? Por eso se conoce como variable cuantitativa continua. ¿Listo? Otro ejemplo de variable cuantitativa continua podría ser, por ejemplo, y voy a anotarme allá arriba, esperemos que se entienda este ejemplo, voy a anotar. Podría ser, por ejemplo, las lecturas de la temperatura dentro de un horno. Por ejemplo, las lecturas de la temperatura dentro de un horno. Ya, eso. Las lecturas de la temperatura dentro de un horno. ¿Por qué? Porque si yo agarro un termómetro para medir la temperatura dentro de un horno y enciendo el horno, entonces a cada momento que yo vaya y lea, me va a dar un resultado diferente, ¿no? Al principio, por ejemplo, ¿no? Me estoy inventando, al principio podría agarrar mi termómetro. Bueno, no se agarra un termómetro así como tal, ¿no? Cuando hablamos de un horno, o tal vez un horno industrial, etcétera, hay diferentes dispositivos para medir la temperatura, ¿no? Están los controladores de temperatura, que son, que van de la mano con la termocupla para poder medir la temperatura sin que el operario, sin que la persona digamos, se queme o llegue a tener algún accidente. Entonces, no es agarrar un termómetro y poner, ¿no? Dentro del horno, pero más o menos. Entonces,
Si yo quiero obtener las lecturas de la temperatura dentro de un horno, desde el momento en que yo enciendo, entonces puedo tener una infinidad de lecturas. En el instante en que yo enciendo, por ejemplo, me estoy inventando en este momento, puedo leer en mi termómetro 15 grados centígrados. 15 grados centígrados. Dentro de, puedo leer dentro de cualquier tiempo que yo quiera. Puedo leerlo, puedo volver a leer la temperatura del horno dentro de 5 minutos, dentro de 10 minutos, etcétera, etcétera. O puedo leerlo 5 o 10 segundos después, por ejemplo. Si leo 10 segundos después de haber leído la primera, me va a dar, pues, digamos, 15,1 grados centígrados, ¿no? Si leo 4 segundos después, me va a dar, pues, otro resultado como 15,11 grados centígrados. Si leo, no sé, un minuto después, me va a dar, no sé, 15,46 grados centígrados. Y así sucesivamente, jóvenes. Cada, a cada instante que yo le haga la lectura a la temperatura de dentro del horno, voy a obtener un resultado diferente, ¿ya? Y ahí es donde yo puedo tener una infinidad de resultados. Yo solamente estoy anotando 4 lecturas que he realizado en los primeros 30 segundos, ¿ya? Y así puedo seguir y seguir y seguir tomando más lecturas de la temperatura dentro de, como les había dicho, ¿no? Dentro de un horno. Y así puede, va a seguir subiendo, ¿no? Va a subir a 16, a 17, etcétera. Y cada uno de esos valores, 16, por ejemplo, en 16 vamos a tener 16,1, 16,2, 16,3, etcétera, 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 etcétera. Y vamos a tener una infinidad de valores de temperatura. ¿Ya? Entonces, hay un detalle acá, jóvenes, que cuando yo tengo ese tipo de lecturas, cuando yo tengo una variable cuantitativa continua, se puede graficar eso, jóvenes, como una función, ¿no? Ustedes ya han aprobado, me parece, cálculo, ya dominan esa parte de lo que son funciones. Estos resultados, para cada tiempo, puede darme una curva, ¿no? Una función, ¿ya? Y se pueden graficar. Entre las variables cuantitativas continuas se las puede graficar. ¿Ya? Se las puede graficar y es por eso que, como se las puede graficar, ¿ya? En un plano cartesiano X y Y, ¿listo? Pero obviamente, ¿no? Cuando hablamos de temperatura y tiempo, ¿no? Y en nuestras variables ya no van a ser X y Y, ¿no? Entonces serían básicamente el tiempo en el eje X y la temperatura en el eje Y, ¿listo? Entonces va a formar una función, vamos a tener una gráfica. ¿Ya? Y con esa gráfica se puede hacer una infinidad de cosas también, una infinidad de análisis también con esa gráfica, ¿no? Y por eso les decía que vamos a necesitar en esa parte ya derivadas e integrales, porque obviamente las dos van de la mano, ¿no? Un estudiante tiene que saber derivar y también tiene que saber integrar y vamos a poder resolver ejercicios de ese tipo, ¿ya? Cuando trabajemos con variables cuantitativas continuas, ¿ya? Vamos a tener gráficas, vamos a tener funciones, vamos a poder hallar muchas cosas ahí, ¿listo? Entonces, ahí están los ejemplos y ahora vamos a continuar. Para acabar, jóvenes, vamos a ver aquí dos ejemplitos más, ejemplos, y me van a decir ustedes, jóvenes, a qué tipo pertenece. Ya, no se olviden que existen las variables cualitativas, cuantitativas. Están la nominal, la ordinal, la discreta y la continua. Entonces, por ejemplo estoy poniendo. ¿Qué pasa con los apellidos aquí? Me van a decir qué tipo de variable es apellidos. Los apellidos. O primer apellido paterno, digamos, ¿no? Como nos piden a veces, apellido paterno. O apellido materno también me pueden pedir, ¿no? Apellido paterno o apellido materno. ¿A qué tipo de variables pertenece? ¿A la nominal, a la ordinal, a la discreta o a la continua? Eso me van a decir ahorita mismo. Nominal. Nominal, ¿ya? Apellido paterno, nominal. A ver, un ratito. Nominal. Nominal, no es nominal. ¿No? Apellido paterno. A ver, por ejemplo, perdón, otra vez. Ordinal. Ordinal. Correcto. Ahora sí, ordinales, muchachos. Ya es ordinal. ¿Por qué? Porque, y por ejemplo, yo apellido Solares Cruz, ¿no? Aquí está, Solares Cruz, ¿no? Mi apellido. Entonces, no puedo llamar, si me preguntan su nombre completo, Israel Cruz Solares, no le puedo decir. Hay un orden.
¿No ve? El apellido paterno siempre va primero, ¿ya? Ordinal, ¿ya? Eso. Entonces, los apellidos son variables cualitativas ordinales, porque tienen un orden, muchachos, ¿ya? Los apellidos. No puedo ponerle Cruz primero y luego Solares, porque estaría mal, ¿no ve? Tienen un orden. No me puedo equivocar en ese orden, ¿ya? Y la última, a ver, muchachos, con esto nos vamos a ir. ¿Qué pasa si yo necesito el peso de los estudiantes de segundo semestre, de segundo semestre? Sería cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta, dice el compañero, ¿le apoyan, no le apoyan? Sí, ingeniero, cuantitativa discreta. Sí, ingeniero. Discreta. Ay, 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 ay. El peso. Es cuantitativa, correcto, porque vamos a expresar con números, ¿no ve? Por ejemplo, una persona, un compañero, ¿dónde está? Aquí estaba ejemplo de peso, creo que no hay aquí, no hay peso, ¿ya? Entonces, si lo pesan a su compañero, a Juan, digamos, lo pesamos, la báscula, ¿qué me va a dar? Por ejemplo, me va a dar 55,3 o 4 kilogramos. Si lo pesan a su otro amigo, a Mario, le va a dar, no sé, 61,23 kilogramos. Así. Entonces, no es discreta, muchachos. ¿Ya? Porque va a haber una infinidad de valores que se puede obtener hablando de los pesos. ¿Ya? Esito, por favor, tengan mucho cuidado. ¿Ya? Si hay uno con un peso de 61,23 muchachos, puede haber otro con 61,25, puede haber otro con 61,27, puede haber otro con 61,29, puede haber otro con 61,12, digamos, y así una infinidad de valores se puede obtener hablando de pesos, ¿ya? De pesos. ¿Listo? Eso, por favor, tengan mucho cuidado. Parecería que es discreta, como me han dicho, parecería que es discreta, pero no es discreta, es continua. Es cuantitativa, pero es continua. Igual que lo de los tiempos en el que una persona, un niño puede terminar su tarea. Por favorecito, tengan mucho cuidado, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Entonces, esto yo lo voy a bajar aquí, y es cuantitativa continua, ¿ya? Entonces, yo le voy a poner aquí continua, pero no es discreta. Tengan mucho cuidado ahí. ¿Listo?